Pensamiento, acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, la doctora Natalia Prunes, coordinadora de la traducción al español y adaptación al contexto hispanoamericano del vocabulario de las filosofías occidentales, Diccionario de los Intraducibles, de la Universidad de Buenos Aires, es entrevistada por el maestro Alfonso Chávez, del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, estamos aquí con Natalia Prunes. Gracias, Natalia, por aceptar nuestra invitación a esta serie de entrevistas del 19º Congreso Internacional de Filosofía. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Vienes a Aguascalientes, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al Congreso, a presentar también el Diccionario de los Intraducibles que publica Siglo XXI, apenas recién salido del horno. Pues. Exactamente. Y entonces voy a preguntarte algunas cosas acerca de eso, pero antes quisiera preguntarte algunas cosas en general, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, que el mundo sería el mismo sin la filosofía? ¿Por qué? El mundo sería impensable sin la filosofía, en realidad. No es que para mí no sé si sería el mismo o no el mismo, pero si Aristóteles tenía razón y la filosofía nace del asombro, la filosofía surge desde que surge el ser humano, desde la racionalidad. Entonces es casi impensable un mundo sin filosofía porque es el pensamiento crítico, la reflexión, ¿no? sobre los problemas del mundo. Claro. Algunos piensan que la filosofía no juega ningún papel en la transformación del mundo. ¿Tú crees que la filosofía transforma el mundo? Y en caso de que sea así, ¿cómo crees que lo haga? Yo creo que sí, que efectivamente la filosofía nació para transformar el mundo y transforma de hecho el mundo, porque justamente como es el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión sobre determinados fenómenos hace cambiar conductas en los sujetos. Y la discusión, incluso en personas con ideologías contrapuestas, el diálogo crítico y la discusión racional sí pueden transformar muchas cosas, pero sobre todo me parece a mí que es importante si existe una formación filosófica, no solamente la reflexión por la reflexión. Entonces me parece que sí puede transformar al mundo siempre y cuando haya una formación incluso desde la infancia, o sea que los propios maestros tengan una forma de acercarse a los niños y que les fomenten esta cosa del diálogo, en ese sentido, bueno, el paradigma, ¿no? del diálogo. Que aprendan a discutir desde chicos. Y de hacer filosofía no para niños, sino con los niños, para que ellos puedan tomar posiciones sobre el mundo, sobre la identidad de género, sobre los conflictos de la violencia, sobre lo que sea, y que la educación no sea repetir una historia o repetir un concepto que dice el profesor, sino que los profesores desde niños tengan esa formación, no específicamente que haya a lo mejor una clase de filosofía, pero sí que tengan esa capacidad de hacerlos reflexionar de una manera crítica para que luego esas personas cuando se transformen en adultos puedan cambiar sus conductas o las conductas o intentar convencer a los demás de sus conductas desde sus posicionamientos éticos, ¿no? Claro, racionalmente. Racionalmente, sí. Siempre racionalmente. Eso es una diferencia interesante, ¿no? Filosofar con los niños, filosofar para los niños. Exactamente. Pienso involucrarlos en el ejercicio de la filosofía más que simplemente decirles qué ha pasado con la filosofía a lo largo de la historia. Sí, hubo una ponencia en el Congreso sobre filosofía de la educación en donde se habló bastante sobre ese tema, ¿no? Y la diferencia entre con y para, y cómo involucrarlos en el fenómeno, y incluso en contextos de escuelas con comunidades vulnerables, cómo el incorporarlos a ese diálogo
puede cambiar conducta justamente. Exactamente. Ahora, pocos coinciden con esa idea, digamos, en los círculos que toman las decisiones, ¿no? Hay quienes piensan también que la filosofía se encuentra en peligro, no faltan razones para pensarlo. ¿Tú crees que se encuentra en peligro la filosofía? Yo creo que la filosofía, en tanto esto que decíamos antes de desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de reflexión del ser humano, no está en peligro porque es algo casi innato. Lo que sí puede estar en peligro, o lo que sí puede hacer peligrar a la filosofía, es el dogma, las posturas fundamentalistas, en donde no hay racionalización y no hay discusión crítica. Entonces, de ahí pasamos a las cruzadas, al terrorismo islámico, a lo que fuera, ¿no? Porque no hay realmente una racionalización, no hay una teoría de la argumentación. Eso sí puede hacer peligrar la filosofía, pero como tal me parece que es una necesidad del ser humano. Tarde o temprano terminaríamos, en todo caso, aunque no fuera mediante las escuelas, buscando el ejercicio filosófico. El tema es que el contexto sociocultural lo permita, ¿no? Claro. Y que no haya una represión a esa capacidad de libre pensamiento. Ya. ¿Crees que haya algo en particular que haya llevado a esta tendencia hacia la puesta en peligro de la filosofía? Y los fundamentalismos, sí, me parece que es otra vez lo mismo, ¿no? Las posturas dogmáticas, el dogma. Claro. La filosofía, en parte ya lo dijiste, puede ayudar con los problemas que enfrenta actualmente la humanidad. Entonces podemos pensar, ¿cierto? Sí, la filosofía nos tiene que hacer reflexionar con bases teóricas, ¿no? Porque, digamos, con alguna formación y multidisciplinariamente, no aislada, no enclaustrada en los ámbitos académicos, que son muy productivos para el desarrollo del pensamiento crítico, pero sí tiene que dialogar con la sociología, con la política, con la historia, con la lingüística, con otras disciplinas, para pensar los problemas del mundo y para pensar qué pasó en Brasil, por decir un ejemplo así muy candente en este momento, ¿no? ¿Qué está pasando con esta apología de la violencia y por qué? Y cuál es la necesidad en un sistema democrático de apelar a posturas absolutamente arbitrarias. Claro. Irracionales. Irracionales, totalmente irracionales. ¿Crees en ese sentido que haya una tarea que sea más urgente para la filosofía en la actualidad? Yo creo que lo que es urgente es un poco, a mí me interesa mucho el tema de la educación, porque bueno, soy docente, y sí me parece que es urgente instaurar el diálogo y el desarrollo del pensamiento crítico en todos los niveles de la educación, para plantear problemas que son muy importantes, en especial, bueno, en América Latina, que es de donde nosotros lo miramos, que son cuestiones que tienen que ver con la violencia y que son cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, porque no nos tenemos que olvidar de que tenemos una historia de una gran cantidad de países americanos con dictaduras, que han sufrido dictaduras, y que todavía, digamos, a pesar de todas las luchas por la defensa de los derechos humanos y de no hay olvido ni perdón, todavía faltan muchas condenas y todavía faltan muchas reparaciones. Y pareciera que hay siempre un peligro constante de regresar a eso, ¿no? A las dictaduras. Por eso me parece que hay que reflexionarlo quizás desde distintas posturas, pero pensar por qué a veces el ser humano necesita esa seguridad de la represión, de decir, bueno, yo no me muevo, yo no pienso, yo no soy libre, porque en el fondo puede ser más cómodo, puede ser más fácil, uno se puede sentir más seguro, y también pensar en los derechos individuales y en los derechos grupales. Claro. Te voy a preguntar algo acerca de más próximo al tema del diccionario, que es la cuestión de la traducción, ¿no? Hay pensamientos que pueden llegar a ser concebidos
en un lenguaje o en un idioma, mejor dicho, en una lengua, y otros que no sea posible formular en esa misma lengua, o incluso pensamientos que no puedan formularse en ciertas lenguas? Bueno, la relación entre el pensamiento y el lenguaje ha sido muy discutida, ¿no? A lo largo de los años y de los siglos, desde distintas corrientes, en particular desde la psicología y desde la lingüística. En la lingüística, a principios en realidad del siglo pasado, del 20, surgió la hipótesis de Sapir-Whorf, que eran lingüistas antropólogos, del determinismo lingüístico, que es el lenguaje determina la concepción del mundo. Entonces, por ejemplo, si en mi lengua yo no tengo el color naranja, no lo veo, y veo un amarillo, por ejemplo, ¿no? Esa fue muy polémica, ¿no? Y desde Chomsky, desde las posturas universalistas del lenguaje y demás, están totalmente rechazadas, pero también después lo reformuló con otro lingüista, y hay una hipótesis de la cual derivó el relativismo lingüístico, que quiere decir que el lenguaje no determina el pensamiento así rigurosamente, pero sí puede condicionar la estructura de las categorías en las que uno ve el mundo. Entonces se han hecho muchas experiencias, por ejemplo, con chicos de lengua maya y con chicos de lengua inglesa, y a los dos les hicieron el mismo experimento y les dijeron, bueno, busquen objetos en esta sala que sean parecidos a una caja de cartón. Entonces, aparentemente, los de la lengua inglesa buscaron todas cuestiones de, elementos de cartón, porque lo que importaba era el material. Y los de la lengua maya, no, perdón, al revés, que tuvieran forma de caja, y no importaba que fueran de plástico. Y en la lengua maya, cualquier cosa que fuera de cartón, porque lo que importaba era la materia y no la forma. Y así se hicieron un montón de experimentos parecidos en distintas lenguas y demás, en donde podría verse esto de que sí, el pensamiento determina la organización de ciertas categorías. Lo que pasa es que la hipótesis fuerte, digamos, la del determinismo lingüístico, es muy riesgosa, porque deriva en un nacionalismo extremo y en un racismo, en el sentido de que yo no puedo concebir, porque mi lengua me lo impide, entonces habría algunas lenguas menos desarrolladas que otras, por lo tanto personas con menor capacidad intelectual que otras, y eso sería gravísimo. O sea, y en realidad lo que pasa es que uno expresa lo que necesita. Yo no expreso los 7 colores de blanco de los esquimales, porque yo no tengo esa necesidad de ver tantos colores de nieve, porque no estoy en contacto con la nieve. Pero si lo estuviera, no quiere decir que no tengo la capacidad intelectual para verlo. Sí, excluiría completamente la posibilidad del diálogo, ¿no? Entre diversas del diálogo, culturas. de la traducción. No habría traducción posible con un determinismo lingüístico riguroso y la hipótesis fuerte, digamos, más extrema. Y además anula por completo toda la cuestión de los universales lingüísticos, que se supone que son innatos y que todos tenemos lo mismo, y después cada uno lo relabora con determinadas reglas y se adecua a su contexto. Pero entonces se podría decir que hay ciertos énfasis en la realidad que puedes vislumbrar desde una lengua. Sí, yo creo que sí, y también creo que la lengua en un punto te condiciona y tu contexto también te condiciona. O sea, todos hablamos español, pero yo hablo español desde Argentina, vos hablas español desde México y otro habla español desde Europa. Y también nos condiciona las condiciones materiales y físicas y de la propia individualidad también, ¿no? Claro, no totalmente, nos deja margen de libertad, digamos, pero sí hay ciertas cosas que quedan condicionadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí tiene sentido hablar de fidelidad de una traducción? Y el tema de la fidelidad de la traducción también es largamente discutido, ¿no? Y está esta frase italiana de traduttore traditore, que en parte es falsa, y de todos los debates al respecto, a mí me interesa bastante la postura de Benjamin y la postura de Derrida. Benjamin tiene un artículo que se llama La tarea del traductor,
y Derrida tiene uno que se llama Torres de Babel y otro el monolingüismo del otro, en donde hablan de la esencia, hablan de texto, no de palabras. Nosotros en el diccionario hablamos de los intraducibles como lexemas, pero se puede aplicar un poco esta idea de Benjamin de que la traducción es imposible, pero inevitable y necesaria. Y siempre, digamos, siempre hubo una necesidad de traducir los textos y la realidad es que se traducen. El tema, Benjamin dice que hay que captar el eco de la lengua original y que hay una infinidad de traducciones posibles de las cuales solo se actualiza una ínfima parte, dice él, ¿no? Entonces, en una traducción siempre va a haber pérdidas y ganancias, básicamente. Entonces es bueno que haya varias traducciones de un mismo texto filosófico, por ejemplo. Sin duda. De un poema, de una novela, ¿no? Y entre más versiones pueda uno conocer, se puede decir que más adecuadamente conoce el texto original, ¿o es mejor leer directamente? No, yo creo que, como siempre, las múltiples posibilidades son enriquecedoras porque una traducción, no olvidemos, es una interpretación. Claro. Entonces, uno al leer muchas interpretaciones, más o menos condicionadas, por supuesto, puede buscar la propia también. El trabajo de la filosofía a lo largo de la historia en parte incluye la generación de conceptos. ¿Crees que el ejercicio de la filosofía haya contribuido a la evolución de las distintas lenguas? A ver, Deleuze lo que dice es que la filosofía es una fábrica de conceptos y que esos conceptos se van elaborando a medida que surgen nuevas realidades históricas, sociales, económicas, etc. Y con la lengua pasa exactamente lo mismo. La lengua va cambiando a lo largo de los siglos, si no todos hablaríamos latín. Yo me dedico a eso, justamente a la evolución de la lengua. Y se va adaptando a los contextos a los que está sometida. Entonces, no sé, por ejemplo, con la conquista de América surgen un montón de elementos para los europeos que no existían en Europa. Entonces hay que llevarlos y hay que trasladarlos, y hay distintas formas de trasladar los lexemas, ¿no? Podemos llevar, no sé, chocolate, tomate, hamaca, huracán, tobogán, lo que fuera, y los podemos tomar iguales en las otras lenguas, o los podemos adaptar a nuestra realidad y decir, bueno, hay un puma, lo vamos a llamar león de Indias, porque es como un león, pero no es nuestro. Hay distintas formas de que el lenguaje se adapte a la realidad, o inventar un neologismo, tomar, no sé, en la ciencia es muy típico, ¿no? Tomar dos raíces, que pueden ser griegas o latinas o ambas, telégrafo, teléfono, radiografía, para designar una nueva realidad, un nuevo concepto. Entonces yo no sé si la filosofía ayuda a la evolución de la lengua, ni la limita, sino que en verdad el desarrollo de las sociedades gracias al pensamiento crítico hace que evolucionen ambas disciplinas. ¿Serían más bien un síntoma, por ejemplo, manifestaciones lingüísticas en la filosofía o en la poesía? ¿Serían un síntoma de esa evolución? Sí, yo más creo que sí. Una causa, digamos. Claro. ¿No? Claro. ¿Por qué es importante hacer un diccionario como este, un diccionario de los intraducibles? Bueno, el diccionario de por sí es un diccionario que se hizo en francés y se hizo pensado desde Europa. De hecho, el título original era vocabulario europeo y no de las filosofías occidentales, era vocabulario europeo de las filosofías. Y de por sí es muy importante porque plantea todos los intraducibles mirados desde Europa. Esta traducción al español a mí me parece muy valiosa porque fue fruto de un enorme esfuerzo, pero sobre todo porque hay un trabajo de adaptación al pensamiento hispanoamericano que es fundamental. Entonces nosotros incorporamos y agregamos entradas y agregamos recuadros y modificamos cosas para poder incluir al pensamiento en español, porque la filosofía en español ya sabemos que
a veces va por otros géneros discursivos, no necesariamente desde la academia. Sí. Le resulta más favorecedor el ensayo o, bueno, otros géneros. Entonces nosotros incorporamos lo que es el pensamiento filosófico en español y me parece que es un diccionario muy valioso por lo que ya era de antes, pero porque ahora le estamos dando un peso a América Latina y tenemos que mirar el mundo desde América Latina y no estar mirando siempre a Europa. Por lo menos en Argentina la impresión que yo tengo es que siempre nos enseñaron que en Europa era todo mejor. Y nos estamos olvidando de que hay grandes pensadores que han revolucionado las ideas, la literatura, ni hablemos, ¿no? El boom latinoamericano, el lenguaje, la renovación, que surgen de América y que hay que darles un peso. Y este diccionario está tomando para mí lo mejor de los dos mundos. Surgen de América e influyen después en Europa, ¿cierto? Claro, muchísimo. Natalia Prunes, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias a todos.